en la línea la doctora María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejera del IFE. Gracias por conversar siempre con nosotros, María. Muchísimas gracias por invitarme, Ana Francisca. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. A ver, con lo que sabemos hasta ahora, con lo que se anunció esta mañana, el nombramiento de Pablo Gómez, las líneas, las grandes líneas que ya dibujó la presidenta Sheinbaum y en su momento otros importantes liderazgos del propio Morena. ¿Por dónde estás viendo que están transitando estas intenciones de reforma al sistema electoral mexicano, María? Mira, yo creo que la preocupación fundamental en este momento es que no sea una reforma que responda a una convocatoria amplia para discutir muchísimos temas que deben de estar en la mesa. Uh-huh. No podemos reducir la reforma a la elección de los consejeros electorales, no podemos reducir la reforma a la eliminación de plurinominales, no se puede reformar la legislación electoral, el sistema electoral mexicano a través de una consulta popular con 2 o 3 preguntas imposibles de entender y mucho más de traducir en un mandato. Creo que el peligro más grande en el que estamos ahorita es que Morena, la presidenta y Pablo Gómez como encargado de presentar un primer saque, vamos a llamar así, entiendo que es lo que va a hacer, no estén dispuestos a abrir realmente una discusión amplia con la sociedad mexicana, y eso implica desde luego a todos los partidos políticos, no nada más a quien tiene la mayoría, eso implica a organismos de la sociedad civil, eso implica a la academia, eso implica a todos los que nos declaremos interesados en la reforma electoral. La reforma electoral puede ser necesaria, yo espero que no sea nada más un distractor, pero puede ser sumamente regresiva, sí, si es que perdemos en términos de representación de las minorías y en términos de autonomía de la autoridad electoral. Tú dices puede ser necesaria. Yo te pregunto, ¿es necesaria una reforma electoral? A ver, yo creo que hay muchas cosas que hay que adaptar. La reforma judicial se hizo sobre las rodillas. Yo creo que toda esa parte hay que revisar qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Uh-huh. Creo que hay que mejorar muchas cosas del sistema electoral. Podríamos vivir sin reforma, sí, uh-huh, pero creo que también decir tenemos un sistema electoral perfecto que no necesita ningún ajuste, pues es justamente darles el pretexto para decir, ya ven, no quieren que se reforme nada, entonces mejor reformamos nosotros a nuestro leal saber y entender. Uh-huh. Yo creo que lo más importante de verdad es abrir el diálogo con todos los actores políticos, no nada más los partidos, mucho menos solo al interior de Morena o de la coalición oficialista, sí, y realmente discutir en serio. Sí. Me parece muy difícil, insisto, pensar que una consulta popular puede generar 2, 3, 5 preguntas claves para modelar el nuevo sistema. Sí. Son muchas las cosas que hay que revisar y ajustar. Sí. Hablaban las consejeras de voto electrónico, tenemos que ver con mucho cuidado la relación que va a haber entre la identidad digital de la nueva CURP con la lista nominal y con el padrón de electores. Son 2 cosas distintas, uh-huh, que no pueden ser subsumidas en una, y menos bajo el control de la Administración Pública Federal. Entonces, creo que hay muchos temas que tenemos que trabajar, pero insisto, se tiene que avanzar en una lógica de buscar una reforma de consenso, de buscar una reforma que no elimine a las minorías y que no les ahogue la voz en el Congreso a esas minorías. La democracia es el sistema de la mayoría, pero la dictadura también, uh-huh, o sea, la dictadura también es, uh-huh, el sistema de la mayoría. Lo que distingue a un sistema autocrático de uno democrático es que las minorías tienen voz
y que son capaces de deliberar de tú a tú con la mayoría. Lo que nos ha mostrado las mayorías de la autodenominada Cuarta Transformación en las últimas legislaturas, María, y por supuesto desde el Ejecutivo, es una apertura para escuchar a las voces, o sea, ¿es una apertura a este llamado? No, yo creo que hay que ser honestos. La forma en la que procesaron toda la reforma judicial, no escucharon a las muchísimas voces que, ojo, no decían que no se reforme, no decían que no se reforme el Poder Judicial. Hubo muchas voces que aportaron ideas y propuestas que podían mejorar la procuración y la administración de justicia. Muchas de ellas, por ejemplo, dijeron no podemos hablar de una reforma judicial o de procuración y administración de justicia si no está tomado en cuenta el Ministerio Público. Hasta ahora la verdad es que hemos visto la imposición de la mayoría e insisto, ese no es un signo de democracia, ese es un signo de un gobierno autoritario. Yo veo tres temas y por supuesto hay muchísimos más, pero tres temas como fundamentales. El primero es la intención de desaparecer a los diputados plurinominales de representación proporcional. La segunda es tratar de hacer elecciones menos caras, que es pues muy atractivo en términos de podérselo vender a la gente, pero en la práctica pues sabemos cómo es hacer elecciones baratas y lo que implica. Y número tres, la desaparición de los organismos electorales estatales. María, ¿cómo ves estos tres temas con relación a, digamos, los pilares sobre los cuales se ha basado la fortaleza, digamos, y la confiabilidad del sistema electoral mexicano? Yo creo que los tres temas, como bien dices, son torales. Creo que los medios de comunicación en términos generales, no tú como Ana Francisca comunicadora, se han dedicado a denostar a la representación proporcional, repitiendo que no representan a nadie. Yo creo que hay que, pues de manera muy acelerada, revertir ese discurso y decir que sí representan a alguien, representan a las minorías y que en una democracia las minorías tienen que estar representadas, si no, no es una democracia. Creo que abaratar las elecciones sí suena muy atractivo, a nadie nos gusta que gaste el gobierno, hay una animadversión en contra de los partidos políticos, entonces ya si de por sí no nos gusta que se gaste dinero público y también nos hemos dedicado a decir que los partidos políticos no sirven para nada, claro que es un argumento, diría yo, populista, no popular, que puede tener grandes atractivos, pero si abaratamos las elecciones, nada más porque sí, realmente no vamos a consolidar a la democracia. Es una falacia, absoluta falacia, decir que las elecciones son caras. Deberíamos de empezar a revisar por separado el financiamiento de los partidos políticos de el costo de las elecciones. Pues sí, claro. Creo yo que los partidos deben recibir financiamiento público, pero también hay que reconocer que tienen que generar un esfuerzo por regresar a bases democráticas de militancia, de filiación, de trabajo voluntario, y hay que sopesar los riesgos del financiamiento público versus los riesgos del financiamiento privado. Queremos millonarios como Elon Musk que nos vengan a financiar una campaña para que después le digan a Trump, esto por supuesto traducido a México, desde la oficina oval de la Casa Blanca, qué es lo que hay que hacer y a cuántos burócratas hay que correr. Yo creo que no. ¿Y qué estaba haciendo Elon Musk? Cobrar sus dividendos de haber financiado una campaña. Así es. Y no estamos hablando todavía del financiamiento del crimen organizado. Estamos hablando de un financiamiento público que en Estados Unidos no tiene límite y que fue transparente y que fue inclusive presumido por Trump. ¿De veras queremos ese modelo
de sistema electoral en el que 1, 2 o 3 supermillonarios de México compren el derecho de picaporte a la presidencia y decidan cómo hacer las cosas porque ellos financiaron sus campañas. Sí, no, tremendo. Yo creo que el escenario pues es bastante más grave que hablar del financiamiento público y decir que con eso se podrían haber comprado no sé cuántos millones de desayunos escolares. Esa es una trampa populista. Finalmente, preguntarte, María, Pablo Gómez. Mira, Pablo Gómez hay que ver con qué Pablo Gómez vamos a negociar. ¿Cómo ¿Sí? está? ¿Cómo es eso? Mira, Pablo Gómez viene de la izquierda. Uh-huh. Pablo Gómez tiene escritos. Valdría la pena que tú y el público revisaran con mucho cuidado el artículo de hoy de Salvador Camarena uh-huh. en el periódico El Financiero, uh-huh. en donde ha defendido a capa y espada la necesidad del consenso, en donde ha defendido a capa y espada la necesidad de plurinominales. Entonces, si vamos a negociar con ese Pablo Gómez, si ese Pablo Gómez, fiel a sus principios, es el que va a hacer el proyecto, creo que podemos abrir una discusión muy interesante. Si vamos a discutir con un Pablo Gómez de la mayoría intransigente, pues creo que nos va a costar mucho más trabajo legitimar la reforma electoral.